Estimados participantes, bienvenidos el día de hoy. Vamos a continuar con el curso internacional Humanización en Salud del Instituto del Niño de San Borja. El día de hoy vamos a continuar con el seminario número 6, Espiritualidad en Crisis, una oportunidad, una visión de espiritualidad desde diversos enfoques. Tenemos en los temas la muerte de su único hijo y la muerte de su hijo por suicidio. Tengo el agrado de presentar a la doctora, licenciada en Pedagogía y tanatóloga María del Rosario Rosas Moreno, de México. Ella va a conducir el día de hoy el seminario. Es licenciada en Pedagogía y diplomada en Filosofía por la Universidad Panamericana. Especialista en tanatología en el Instituto Mexicano de Tanatología de la UNAM. Estudios de musicoterapia en la Universidad de Guadalajara, diplomado en logoterapia por el Instituto de Comunicación y Desarrollo Humano, certificación internacional de practicante de perfil Lab, lenguaje y comportamiento y certificación en biomagnetismo holístico integral. Es fundadora del Instituto Latinoamericano de Tanatología, en el cual es directora, docente, conferencista y consejera tanatológica, especialista en el trabajo con niños. Docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro y autora de libros Secretos para Compartir acerca de las pérdidas, la vida y la muerte, que es un libro infantil interactivo, y del libro Mis decisiones finales, Testamento Vital. Bienvenida, doctora Rosas. Gracias. Hola Romy, buenos días, muchas gracias por tan bonita presentación. Y bueno, pues sí, el día de hoy, en ausencia de la doctora Luz, me toca a mí estar con ustedes conduciendo este seminario que ya les platicaba Romy, cuál es el tema. Vamos a tocar temas sensibles, temas que son muchas veces difíciles de abordar, temas que me parece que en toda Latinoamérica al menos siguen siendo temas tabús. O sea, el duelo por una muerte por suicidio, y más cuando estamos hablando de una muerte por suicidio de un hijo o de un niño. No, son temas que no se hablan, duelos que las familias viven en silencio, muchas veces por el estigma social, muchas veces porque es mal visto. Ya saben ustedes, desde varias religiones, cuando una persona se suicida, pues debe ser enterrada de manera diferente. Entonces hay estigma, hay rechazo, y justo en este mes estamos, al menos acá en México, estamos con muchas actividades en temas de la prevención del suicidio. Justamente el lunes me tocó en la Facultad de Medicina de la UAC participar en un foro para la prevención del suicidio, y bueno, me dio mucho gusto ver ese auditorio de la Facultad de Medicina lleno de chicos interesados por estos temas. Entonces, bueno, sin más preámbulo y para no quitarles más tiempo a mis compañeras y colegas, bueno, pues nuevamente bienvenidos a este curso Humanizar para Sanar. 101 conferencistas de América y Europa. Me parece que el trabajo que ha hecho Luz y el trabajo que han hecho desde Perú para lograr esto es una cosa maravillosa. Conferencistas internacionales, conferencistas nacionales, y como ya les mencionaba Romy, el seminario número 6, Espiritualidad en Crisis, una oportunidad. Y pues el día de hoy tenemos el gusto de tener dos charlas: la muerte de un hijo y la muerte de un hijo por suicidio. Para la primer charla, que es la muerte de su único hijo, les presento a la tanatóloga Nada Franco Huambachano. Ella está en Perú y además nos estamos dando cuenta ahorita, querida Nada, que somos de la misma escuela de tanatología. Así que mira, qué colegas tan lindas tú y yo. Ella es tanatóloga, logoterapeuta, acompañante en duelo, es voluntaria de la Fundación Humanizando y otros programas, y autora del libro Acompañándote, guía de acompañamiento tanatológico. Nada, pues el grupo es todo tuyo. Los dejo en una excelente compañía y disfruten mucho esta charla. Okay. Gracias, Charo. Muchas gracias. Y sí, de verdad me da mucho gusto que coincidamos. Eh, Mi nombre es Neda, en realidad. Eso nada más para aclararlo. Y bueno, vamos a empezar a trabajar un tema que es
La muerte de mi único hijo fue sin lugar a dudas un evento doloroso, devastador para mí, muy difícil de aceptar. Algunas veces no fue bien entendido, probablemente porque el impacto fue mayor al tratarse de una muerte que ocurrió de manera abrupta, violenta. Quizá precisamente por eso es que mi trabajo de duelo ha sido largo y estuvo lleno de dificultades. Y está, porque creo que es un camino que no termina. Cuando un hijo muere, el mundo que hemos construido mentalmente se destruye. Ningún padre está preparado para un evento así. No es el orden natural de las cosas. Es antinatural e injusto. Así lo sentí. Se supone que como madre yo debía haber vivido menos que mi hijo. Se supone que debí verlo crecer, debí verlo estudiar, formar su propia familia. Quizás sea porque esto no va a ocurrir nunca, es que fue un evento incomprensible para mí. Lo cierto es que nadie sale exento de daño de esta experiencia. La ausencia implica la pérdida de proyectos de vida, de futuro, de sueños, de esperanzas. Nuestro mundo se llena de soledad. Hay un vacío físico, su presencia ya no está, pero también es cierto que hay un vacío espiritual, emocional, un vacío que deja un dolor profundo que no se puede expresar con palabras. Más aún en lugares como los nuestros, donde de la muerte se habla poco y de la muerte de un hijo menos aún. Yo nunca imaginé que tendría que hablar de la muerte de mi hijo. Comparto con ustedes lo que supuso la muerte de Paulo, la intensidad del dolor y la realidad que la vida me ofreció después de su partida, cuando pude finalmente encontrarle un sentido a mi vida. No comparto mi historia como una suerte de autoflagelarme, como alguna vez alguien lo sugirió, sino porque tengo el sincero deseo que al hacerlo contribuya a lograr una esperanza de sanación para quienes piensan que jamás podrán salir del hoyo oscuro a donde inevitablemente nos coloca la muerte de un hijo. Paul Ángel, yo le decía Paulo, vivía en Alemania, estaba casado, un matrimonio reciente de apenas 1 año y 9 meses, no tenían hijos, tenían planes, sí, como todos los muchachos. Paulo quería estudiar una maestría y quería una casa. Al morir tenía 29 años. Él era un joven profesional con mucho potencial. Estaba segura que se abrirían muchas oportunidades profesionales para él. Estaba orgullosa, confiaba en lo que hacía, confiaba en su futuro. Y por eso sentí que Alemania era una buena oportunidad para él. Era un país más seguro que el mío y le ofrecía mejores oportunidades que el mío. Y apoyé su deseo de establecerse ahí. Desde que se fue, cada mañana, a las 5 sonaba el WhatsApp. Siempre me acostumbré también a su frase de deseo. Cuídate mucho, te amo vieja, mañana hablamos. Era como si hubiera sabido que su vida sería muy corta. Al amanecer el martes 14 de marzo del 2017, como cada mañana sonó la llamada, fue la última vez que hablamos y que escuché su acostumbrada frase, te amo viejita, mañana te llamo. Un mañana que nunca llegó. Por la diferencia horaria, hacia el mediodía sonó el teléfono y alguien me dijo, han llamado para avisar que Paul ha sufrido un accidente y está mal. El tono de la voz decía más que eso. Y me vi envuelta en una nube oscura.
He tratado de reconstruir ese momento y aún no lo he logrado con detalle. Lo que tengo presente es que mi corazón se llenó de presión, de angustia, de sentimientos intensos, contrapuestos. Era como una montaña rusa o una espiral. Por momentos me veía caminando por la calle, a veces me veo apoyada o de rodillas, sintiendo que hablar de la muerte de mi hijo era un absurdo. 2 días después, mi esposo y yo íbamos rumbo a Alemania. Fueron más de 14 interminables horas en las que hablé con Dios, ofreciéndole mi vida por la de mi hijo. Le pedí que esto fuera una confusión. Le ofrecí todo cuanto me era posible a cambio de que la noticia de su muerte fuera un error. Mi corazón quería, al bajar del avión, que Paulo estuviera allí con ese gesto de actitud positiva que acostumbraba y que me diría que había un error, que me abrazaría y que me diría: no nos vamos a volver a separar jamás. Tuvo que empezar el amanecer para que la realidad terminara de romper mi corazón. Cuando nos llevaron al lugar donde Paulo ya descansaba, en una urna de cristal. Estaba dormido, como tantas veces en las que me acerqué a su cama para despertarlo, acariciándole el cabello. No había signos de ningún accidente. Su rostro expresaba dulzura y serenidad. Quería creer que estaba vivo, al alcance de poder tocarlo con mi mano. Yo le repetía una y otra vez: despierta, mi amor, regresa. Su expresión era de paz, como si hubiera encontrado la fuente divina. Había habido un accidente de tránsito al volver de su trabajo. Le venció el sueño, invadió el carril contrario y se estrelló contra un vehículo más grande que el suyo. Pregunté si había sufrido y me aseguraron los peritos que no se había dado cuenta de nada, que todo fue muy rápido, apenas en segundos. No había tenido puesto el cinturón de seguridad. Hay palabras para describir eso. Hay palabras para explicar lo que solo era una continuación de dolor y desesperanza. Me sentí destruida, me dolía la piel, me dolía la vida. Nunca pensé que el alma podía doler. Los funerales en Alemania exigen rituales de preparación que pueden durar varios días. La despedida es un proceso largo, silencioso, amoroso, que es organizada sin prisa, buscando minimizar el choque que produce la muerte, especialmente cuando se trata de una muerte repentina. Al día siguiente, entre ángeles, tules, cipreses y rosas, se celebró la ceremonia religiosa de despedida. Todo estaba impregnado de intimidad, de amor, de respeto y de la música preferida de Paulo. No sé si llamar alivio a la impresión que me causó ver las lágrimas en el rostro de las personas que fueron llegando a la pequeña y acogedora capilla. Ellos me abrazaban en silencio con fuerza, haciéndome sentir que también les dolía la muerte de Paulo. Eran jóvenes y personas mayores también, amigos, compañeros de trabajo. Muchos de ellos decían haberlo aprendido a querer en muy poco tiempo. Otros me decían que lo consideraban su hermano, como si hubieran formado parte de su vida desde siempre. Al final del día, debí admitir que tenía que esperar la entrega de las cenizas de mi hijo y lograr los permisos consulares para volver a casa con sus restos. La cremación ahí se hace por zonas, no es como
como se hace aquí, que inmediatamente entregan los restos. Debíamos esperar casi una semana por ello. En tanto se producía esa espera, fuimos a la Catedral de Nuestra Señora, en París. Esa noche los católicos del mundo ofrecían una vigilia por la paz. Caminé por el pasillo central hacia el altar, y frente a mí estaba la imagen de la Virgen María sosteniendo a su hijo muerto en brazos. Era la imagen de la piedad, llena de ternura, mostrando el dolor de madre. Sentí que me miraban, sentí que me hablaba, que me decía: mira, mi hijo también está muerto. Yo sé lo que estás sintiendo. Yo te abrazo, te entiendo. Recién ahí pude llorar, y a medida que me acercaba más, me parecía escuchar su voz como un suave murmullo, con mucha dulzura. Al finalizar la espera de los trámites y recibir las cenizas de mi hijo, volvimos a casa. Traje la urna en mis brazos y no dejaba de leer su nombre esculpido ahí. Era claro que ya no había retorno. Ya no había nada que negar, ni que esperar, ni que negociar. Mi hijo estaba muerto, ya no volvería. Y mi sensación fue la de morir también. Llegar a casa significó enfrentar el caos. Me repetía una y otra vez: ¿por qué él y no yo? Yo ya había vivido, él estaba empezando. Se habían cerrado sus ojos y el mundo seguía andando para todos, menos para mí. Por meses desperté cada mañana a la misma hora esperando la llamada de mi hijo, tratando de convencerme que su muerte no era real. Tenía algo en mi interior que hacía que siguiera negándome a aceptar que no volvería. Vivía llena de angustia, me sentía incompleta, vacía. Me sentía destruida emocional y espiritualmente. ¿Cómo iba a ser para sobrevivir al dolor de su ausencia? ¿Qué sucedería con ese gran vacío en el que yo misma me había convertido? Al pasar el tiempo quería hablar de él, no de su muerte, sino de su vida. Quería compartir su recuerdo. Necesitaba hacer algo que me hiciera sentir que no se había ido del todo, pero no tenía con quién hacerlo. Ahora sé que nadie sabía qué decirme, ni cómo acercarse. Mi familia también estaba sufriendo. Me miraban en silencio, evitaban decir su nombre, y casi todos mis amigos se fueron alejando poco a poco. Supongo que para muchos es difícil estar al lado de alguien que sufre. Mi respuesta fue aislarme cada vez más. Hubo momentos en los que me convertí en el blanco de mis propios ataques por haber consentido que Paulo se fuera de mi lado. Algo absurdo, sin duda. Quería desahogar mi dolor, lo tenía atrapado dentro y no me dejaba respirar, no me dejaba vivir. La sensación de remordimiento, de impotencia y de culpa me invadían porque no había sido capaz de proteger a mi hijo. Sentía que le fallé como madre, que quizá lo pude hacer mejor. Me invadieron sentimientos de fracaso y melancolía por una vida no realizada. Y en ese momento empecé a sentir miedo de quedarme sola. La vida me estaba enfrentando a lo desconocido en el sentido más real. Me ponía frente a la muerte, mientras mi mente vagaba de un pensamiento a otro buscando explicaciones a la ausencia definitiva de mi hijo. Me resultaba muy difícil saber por dónde empezar. Mi mundo era absolutamente irreal, abrumador.
Mi deseo de morir era recurrente. La falta de significado y de sentido de vida jugaban conmigo para hacerme perder la razón. Nunca como en estos momentos necesité de un espacio para expresarme, para desahogar mi dolor. Había una lucha interna por dominar mis emociones, mis sentimientos, y a la vez quería dejarme llevar por ellos. Quería renunciar a continuar. Trataba de evitar que las personas cercanas sintieran lástima por mí. Tampoco quería escucharlas pidiéndome que deje de vestir de negro. Mi intención no era hacerlos sufrir. Al final, ellos también estaban viviendo un duelo. Distinto al mío, pero era un duelo. Y eso hizo que me aislara más. Ahora reconozco que fue una mala idea porque eso atrasó mi proceso de duelo. A las emociones que estaba viviendo se sumó la falta de sueño. Cuando lograba dormir por tramos largos, despertaba asaltada por pesadillas y recuerdos. Sufrí de alucinaciones y ataques de pánico. Hubo noches que parecieron durar para siempre. Soñaba que Pablo llegaba a decirme, estoy aquí, ya pasó todo, viejita, todo está bien. La opresión en el pecho era frecuente. Contra mi acostumbrado ritmo de trabajo me sentía muy agotada. Habían días que no quería ni siquiera levantarme. No tenía capacidad de concentración, las migrañas volvieron. Lo que me quedaba de energía estaba enfocada tercamente en tratar de comprender por qué mi hijo había muerto. Hacia los 8 meses experimenté una reacción alérgica en la piel y los ojos que el médico calificó como de origen emocional. Y su receta fue que tratara de distraerme. Encontré un espacio de desahogo en un taller de pintura. Largas caminatas por el malecón en busca de algo de paz. Percibía su presencia, escuchaba su voz. Tenía en el oído la frase de los domingos. ¿Con qué me vas a sorprender hoy, viejita? Me decía parado desde la puerta de la cocina. Mi vida estaba fuera del control. Gané varios kilos. Y entonces caí en la cuenta que mi entorno más cercano era explícitamente gordofóbico, lo que evidentemente afectó mi autoestima y me llevó a reforzar mi deseo de permanecer aislado. Asistí a un retiro espiritual, participé en 2 grupos de ayuda mutua para duelo, que me permitió expresarme, me permitió el desahogo y el alivio de expresarme. Esperaba cada sesión con ansiedad porque representaba la oportunidad de hablar y compartir. Fue una bendición encontrar a personas en duelo dispuestas a escucharse entre sí. Iba con mucha frecuencia a visitar a mi Paul. Sus restos descansan en los columbarios de un santuario. Me acercaba al Santísimo y algunas veces me quedaba dormida esperando que Dios me llevara con mi hijo. En ningún momento de mi duelo me rebelé contra Dios. Hacía el esfuerzo por encontrar una explicación racional a lo que pasó. Me quedó claro que lo sucedido era obra de la imprudencia, del exceso de confianza o finalmente del destino. Sea como fuere, sentía que era una injusticia que yo no merecía, y aunque me refugiaba en la fe, una tristeza profunda e infinita siguió invadiendo. Los días transcurrían tratando de llenar mi vida de actividades para no pensar, no quería un espacio libre. Era importante ocupar cada minuto del día porque de no hacerlo sentía que perdería la razón. Trataba de estar muy cansada cuando llegaba la noche, esperando poder dormir. Para ese momento yo había empezado a recibir tratamiento médico por depresión. Ha transcurrido 6 años y lo cierto es que el amor por mi hijo durará para siempre. Siempre estará conmigo, en cada momento.
Siempre necesitaré escuchar su nombre y seguiré extrañándolo. Pero ahora, después de haber aceptado su muerte y con la seguridad de que descansa en Dios, lo hago con un llanto sosegado y amoroso. Tengo el corazón lleno de esperanza porque sé que algún día Paulo y yo nos vamos a volver a abrazar. Durante mi trabajo de duelo, así como viví dolor y sufrimiento, también fue un tiempo de aprendizaje, crecimiento espiritual, de transformación personal. Sin duda, ya no soy la misma mujer. Ahora tengo una visión distinta de la vida. Quienes han recorrido el camino del duelo por la muerte de un hijo o de un ser muy, muy querido, muy vinculado, comprenden cuán grande y profundo puede ser el sufrimiento que nos embarga, tanto que puede llegar a destruirnos si no somos capaces de transformarlo en fortaleza, en esperanza, en generosidad solidaria y principalmente en un amoroso vínculo con Dios. Solo así pude construir un ser humano nuevo, una vida nueva, y hasta me atrevo a decir, a buscar paz y felicidad, ambas entendidas de una manera diferente. Desde un lado más profundo, desde un interior que fui descubriendo paso a paso durante mi trabajo de duelo. No voy a negar que aún hay momentos en los que la extrañeza llega sutilmente y la nostalgia por mi hijo me envuelve y me tienta nuevamente a buscar respuestas que no encontraré. Cuando eso sucede, instintivamente aparece el sanador herido que todos llevamos dentro para confrontarme una vez más. Caminar por la senda del trabajo de duelo, escuchando y escuchándome durante intensas sesiones, empezaron a cambiar mi perspectiva sobre la vida y sobre la muerte, sobre mi temida soledad y también sobre la necesidad de prepararme para el esperado momento del recuerdo, del reencuentro con mi amado hijo. El primer año transcurrió y hubo que afrontar momentos difíciles. Las fechas especiales son muy sensibles. A los 19 días de su muerte fue mi cumpleaños. Me acuerdo que sonó el intercomunicador anunciando un paquete, una entrega. Era un obsequio que Paulo había puesto en la mensajería en Alemania, calculando que llegaría en la fecha exacta. Y así fue. ¿Acaso pensé si ese era uno de esas señales que yo le pedí a Dios para saber que mi hijo estaba bien? Tomé el obsequio tratando de sentir el calor de sus manos. Al abrirlo y leer de su puño y letra el mensaje amoroso y optimista, sentí que todo volvió a empezar. Una fecha que es especialmente difícil para mí es el Día de la Madre. ¿Qué fecha si no es esta, la más marcada por el dolor de su ausencia, ¿no? La muerte de Paulo ha cambiado todos los aspectos de mi vida. Ha dejado un vacío enorme. Robó mis creencias sobre cómo sería mi futuro, sobre mi ilusión de ser abuela, el disfrute de ser su madre, mi fuente irreemplazable de apoyo emocional. ¿Acaso también había robado mi identidad como madre? Experiencias compartidas, en las que además hay que enfrentarnos a la presión del entorno para que estos momentos sean muy felices. Paulo disfrutaba de armar nacimientos y de construir pesebres con palitos de helados. Dicho en
plural porque no había uno, sino que cada año se iban incrementando los nacimientos. Esa primera Navidad, además de triste, fue muy solitaria, con mi esposo compartiendo con sus hermanos y yo de una casa a la otra para cumplir con el saludo obligado a las familias, haciendo el esfuerzo por no pensar. Este último año he vivido la experiencia navideña con 16 nacimientos, cada uno instalado sintiendo que Pablo sigue acompañándonos en esa tarea. Reconocer que no ha dejado de ser una celebración en la que me invade la tristeza y la soledad. Es una fecha de celebración por su vida. No hay lágrimas en la mesa de pastos y de la delicia de limón, que eran las que más le gustaban. Y seguirá siendo así. Hemos aprendido a celebrar la alegría de haberlo tenido en nuestras vidas. Cuando había transcurrido poco más de un año y tenía claro que yo seguía en duelo, que necesitaba hacer algo para sanar, porque de lo contrario mi dolor no acabaría, tomé la decisión de sanar, de convertir mi sufrimiento en algo que pudiera darle un propósito sano a mi vida. Y pensé en ese momento que mi mejor opción era que ese sufrimiento se convirtiera en servicio. Y empecé a estudiar. La tanatología le dio estructura a mi duelo. Entendí que las emociones que me invadían eran normales en un proceso de un duelo sano, que no estaba perdiendo la razón, que no tenía que imponerme tiempos ni modos de vivir o de sentir, que no tenía obligación de hacer lo que los demás esperaban de mí. Era mi duelo y yo debía vivirlo a mi manera. Supe que en algún momento llegaría la aceptación. Entendí que debía tomar la decisión de querer sanar y buscar recursos para lograrlo. Pero se me hizo difícil vivir el duelo en soledad. Habían días interminables. Mi esposo en esos años debió acompañar a su hermana que enfermó con cáncer. Ella murió 2 años después. Apenas había llegado a la mitad de los estudios cuando se inició la pandemia, que en pocas semanas nos hizo testigos no solo de nuestra fragilidad, sino también de la fragilidad de nuestros sistemas sociales y económicos. Acompañados del miedo y la incertidumbre, debimos aprender a vivir de una nueva forma, pero así como nos trajo cosas malas, también nos trajo cosas buenas. Entre ellas la posibilidad de capacitarse de manera virtual y acceder a más información y más formación y obtener una perspectiva distinta de lo que estaba aprendiendo. Y empecé a elaborar un plan de vida razonable. La pandemia también siguió golpeando a mi familia. Para acompañar a mi hermana en época de cuarentena de COVID, murieron su esposo y su hijo mayor. Ella no aceptaba ayuda, no acepta la realidad de la muerte. Su reacción me hizo pensar que sería muy difícil que pudiera procesar un trabajo de duelo sano. Me limité a estar cerca, a escucharla, a inventarme cosas para que ella no perdiera contacto con el mundo, porque no acepta la muerte inclusive ahora. Fueron momentos en donde lo único que sirvió fue el amor y la solidaridad para mantenernos juntos. Así era un dolor sobre otro, sufrimiento, lágrimas, duelo. Podría pensarse que la familia en pleno estaba en el caos absoluto. Y puede que en algún momento haya sido así, por lo menos en algunos casos. Pero todos debimos ayudarnos. Muchas veces fue el instinto el que dictaba qué hacer. En situación de pandemia, la muerte se produjo en medio de aislamiento, de soledad, lo que impuso un sufrimiento más profundo para la familia como consecuencia emocional que dificultaron los duelos. No hubo rituales, no hubo despedidas, no hubo mayor información, y eso agravó las cosas. El acompañar a mi familia, especialmente ver el sufrimiento de mi hermana menor,
representó para mí descubrirme capaz de sanar mi herida y valorar la importancia de hacer un trabajo de duelo sano. Hasta aquí ya habían transcurrido 5 años desde la muerte de mi hijo. Y yo, a pesar de todo, seguía buscando respuestas. Había encontrado el qué. En medio de mi búsqueda recibí algunas fotografías y el video de la intervención policial del accidente en el que murió mi hijo. Y ese fue un motivo para que el dolor volviera a aparecer con intensidad. Todo volvió a empezar y decidí buscar ayuda porque ya estaba visto que yo sola no podía. Me acerqué al grupo de Mutua Ayuda Resurrección. Han sido meses de sesiones intensas en las que personas que compartimos el dolor por la muerte de un ser querido aprendemos unos de los otros las estrategias, las respuestas a estas crisis. En este proceso encontré el cómo y ahora, después de haber sanado mi herida, ya puedo ofrecer ayuda a las personas que sufren. Me queda claro que la vida después de la muerte de un hijo no volverá a ser igual, más aún si se trata de una muerte repentina, que jamás pudo ser imaginada. Pero también es cierto que me he convertido en una nueva mujer. Estoy reinventada. Reconozco también que soy hipersensible. Valoro mucho la cercanía de las personas. Una mirada de cariño, un gesto, un abrazo. Me encantan los abrazos. La confianza que deposita la gente en mí, en lo que hago y en cómo lo hago. En este camino perdí algunos amigos y aunque dolió, lo acepté. Imagino que yo no era la mejor compañía para ellos en los momentos más difíciles. Pero lo importante es que se quedaron a mi lado quienes tenían que quedarse y nada más. Además, conocí a personas que ahora son parte de mi nueva vida y eso me alegra. Estoy entregada a la tarea de acompañar, de dar contención emocional, de continuar formándome, de compartir lo que recibo y de ayudar a otros que sufren por la muerte de un ser querido. Quiero que encuentren fortaleza para poder aceptar la nueva situación. Esa fortaleza interior que todos tenemos, pero que solo somos capaces de descubrir cuando vivimos un gran dolor. Siento que es importante hacer con nuestras vidas algo que merezca la pena. Por nosotros mismos y por los demás. La muerte nos puede llegar en cualquier momento. Cuando me toque a la puerta, me gustaría que las personas que sientan que aprendí las lecciones y que aprobé el curso. Algunas cosas que aprendí en mi trabajo de duelo, que espero sean útiles para todos. Para sanar, hay que querer sanar. Ahí empieza el trabajo de duelo. Si uno se resiste, no funciona. La travesía por el camino del trabajo de duelo es larga y es dolorosa, pero es posible. Sí se logra. Con el tiempo, el duelo se convierte en una suerte de ola menos intensa y menos frecuente, pero siempre el sentimiento de ausencia y tristeza estará presente. Pero quedito, más suave, ya no desgarra. Encontrar el sentido en el sufrimiento es posible. Hay que estar constantemente dispuestos a reinventar la vida. Nadie sabe lo que nos
puede ocurrir. La aceptación de la muerte es un acto de fe. Cuesta relacionarse con otras personas del mismo modo que lo hacía antes, pero se puede, se aprende. Aprender a sobrellevar el dolor de esta ausencia me obligó a repensar mis prioridades. De hecho, ya no son las mismas. No temo comenzar de nuevo cuantas veces sea necesario. Una cosa que es bien importante es ser conscientes de que donde uno esté, el sufrimiento estará. La única opción es trabajarlo para sanarlo. No se va a ir solo, no se lo lleva el tiempo. La muerte de alguien tan amado siempre va a doler porque rompe el corazón y en ocasiones las lágrimas volverán, pero serán lágrimas sosegadas. Escribir un diario me ayudó. El mío se llama Diario de nuestras batallas juntos. Al pasar el tiempo lo leo y me doy cuenta de cómo mi corazón ha trabajado el dolor y me doy cuenta también que aunque mi pena sigue ahí, la siento de otra manera. Aprendí a vivir de nuevo. No perdí la fe. Con la sanación me llegó esperanza, me llegó luz, alegría, fortaleza y sentido de vida. La muerte de Paul es la experiencia más dolorosa que he vivido. Sin embargo, el camino que he recorrido ha sido también el que más me ha fortalecido y el que me ha hecho crecer como ser humano. Y es un camino que continúa, no es un camino que se acaba. Me gusta esta frase de Isabel Allende: el futuro no existe. Solo contamos con el pasado para extraer experiencia y conocimiento, y el presente, que es apenas un chispazo, puesto que en el mismo instante se convierte en ayer. Lo que hay que hacerlo ahora. Hay que enamorarse de lo que uno hace. Ahí está, conmigo siempre, amándonos siempre. Él me sigue amando desde arriba y yo lo sigo amando a él, como siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nada, por tan sensible presentación. Me quiero imaginar cómo te sientes ahorita. Te veo y me dan ganas de correr a Perú y darte un abrazo gigantesco, que sepas que estamos contigo. Fíjate qué bonito. Erika Meneses, muchísimas personas, Grisel, cada duelo es singular y se les sobrelleva como se pueda. Nos toca reinventarnos y seguir en la memoria de nuestros seres queridos, dice Yolanda. Híjole, muchísimos mensajes muy sentidos de abrazos fraternos para ti, querida Nada, y de cualquier manera tenemos todavía un pequeño tiempo para hacerte dos pequeñas preguntas. ¿Cómo es la vida ahora sin tu hijo? Ya ha pasado un tiempo, querida Nada, ya eres capaz de pararte, de sentarte frente a un grupo, fuiste capaz de estudiar tanatología, estás siendo capaz hoy de sentarte frente a un grupo y exponer tu testimonio. ¿Cómo es, Nada, la vida ahora sin tu hijo? Es tranquila, ha cambiado mucho. Antes yo era muy, por ejemplo, una cosa que yo extraño, a veces digo, quiero volver a reír como antes, porque antes reía, y reía de verdad. En mi casa decían que era un torbellino, pero no, ahora soy más tranquila. De alguna manera me he quedado, he preferido aislarme de la vida social porque le he dado prioridad a otras cosas. Me importa mucho lo que estudio, me enamoro de los estudios que hago, estoy feliz con esto, me llena la vida y ahora que tengo a mi cargo
un grupo de acompañamiento. Con Resurrección trabajamos con grupos parroquiales y luego con grupos virtuales. Mi vida está llena de servicio, está llena de amor, está lleno del hacer, del sentir que lo que hago sirve. Eso es lo que me llena ahora. Ahí encontré el sentido. Y es una vida tranquila, sí, hasta que nos volvamos a abrazar. Pero fíjate, yo aquí haría esta observación, querida Nada, te estuve escuchando todo el tiempo. Cuando en este mismo curso de Humanizar para Sanar hemos hablado de procesos de duelo, hemos dicho que el proceso de duelo es un proceso activo, o sea, no es un proceso pasivo en el que me siento a que el tiempo solito haga lo que tiene que hacer, sino que yo en ese tema de ser responsable de mi propia vida, tengo que activarme, tengo que hacer cosas, o sea, como finalmente tú nos platicaste este proceso. Y entonces viene la siguiente pregunta que no quiero dejar de hacerla, pero que de una manera o de otra ya no la contestaste. ¿Qué herramientas utilizaste en tu proceso de sanación personales, comunitarias y espirituales? Sí, ahora creo que ya mejoró, Sí, ¿o no? ya mejoró nada. Sí, sigues congelada, pero parece ser que ya te estamos escuchando mejor. Sucede que siempre me ha gustado trabajar con las manos y esta fue oportunidad para pintar, por ejemplo. Así empecé pintando, haciendo cosas, tejiendo, cosiendo, etcétera. Eso me distraía al principio mucho, me aliviaba mucho. De hecho, sí es cierto, es un proceso activo. Nosotros no podemos quedarnos esperando que el tiempo borre todo, porque eso no funciona, eso no es así. La lectura y los estudios también fueron una herramienta valiosísima para mí. El escribir fue muy bueno. Tuve la oportunidad de cumplirle algo que mi hijo me reclamaba siempre, ¿no? ¿Cuándo escribes un libro? Bueno, ahora ya estoy por sacar el segundo y ya empecé el tercero y esa es mi vida y esa es mi herramienta personal. Sin duda, las herramientas comunitarias las encontré en el grupo de ayuda mutua, siendo personas que conocen lo que se sufre en este proceso de duelo. Aprendemos unos de otros, nos abrazamos. He tenido la libertad de decirle a alguien, ¿sabes qué? Necesito un fuerte abrazo y sí, y un apapacho. Y cada vez que nos encontramos en alguna reunión, coincidimos, nos pegamos unos abrazos que la verdad a mí me alimentan el alma. Y finalmente, mi herramienta espiritual, me tomé de la mano de Dios para no caer. Soy muy creyente y desde el primer día me tomé de la mano de Dios y bajo el manto de la Virgencita de Guadalupe que me acompaña se lo entregué a mi hijo cuando él nació, se lo llevé a la Virgencita de Guadalupe. Y fíjate que cuando Pablo muere, también fuimos a hacer misas a la Basílica de Guadalupe, porque la Virgencita me lo cuida. Y esas fueron mis herramientas, y esas siguen siendo mis herramientas. Muchísimas gracias, Nada, por este tan sentido y sensible. Qué bonito escucharte, qué dura vivencia, pero qué bonito escucharse en él si se puede, dice Maritza. Excelente decisión de la mano de Dios, siempre todo irá bien. Dice Jackie, qué bien que hayas podido usar el arte como terapia. Por supuesto que sí, el arte, una herramienta que tenemos a la mano todos los seres humanos, una herramienta que la tenemos en nuestra propia casa, pero que fíjate Nada, muchas veces sabemos que tenemos la herramienta, pero no la utilizamos. Cuando estamos de duelo se nos olvida que existe la herramienta. Entonces vale la pena escuchar este tipo de testimonios como el que escuchamos hoy de Nada para recordar que por un lado todos somos seres dolientes, unos por una situación, otros por otra, pero hay muchas herramientas y me parece que este curso de Humanizar para Sanar, pues ha sido ese recordatorio y ese aprender, y no terminamos de aprender mucho, ¿no? Dice Mariana, conmovedor, Dios siempre contigo y la Virgen de Guadalupe, mucha fuerza y muchas gracias. Mira esto que te dicen, qué bonito Nada, eres valiente, pudiste transformarte para bien.
Dice Manuela, qué experiencia, doctora Nada. Se siente su inmenso amor tan latente hacia su hijo, porque creo que el amor trasciende y sé que algún día se unirán nuevamente. Mientras tanto, sepa usted que siempre la acompañará si lo recuerda con mucho amor. Claro que sí, un hijo muerto, un hijo que ya no está entre nosotros, no podemos dejar de sentir amor y un amor inmenso con él. Yo siempre lo digo cuando doy clase, Nada, ok, la persona ya no está, ya siento su ausencia en casa, pero el vínculo de amor no se rompe nunca, nunca se rompe ese vínculo de amor, aunque la muerte forme parte ya de este núcleo familiar. Te mandan un abrazo espiritual y religioso y querida Nada, muchísimas, muchísimas gracias por tan bonita presentación. Te abrazo con mi corazón y creo que todos los que están aquí escuchándote, mira, tenemos 160 personas conectadas. Mira, qué bonito, llegaste a muchos rincones de este planeta. Dice Denise, un ejemplo de que te puede superar el dolor y seguir dando lo mejor de nosotros. Un gran abrazo y te mandan abrazos, doctora Neda. Abrazos también desde México y pues muchísimas gracias, Nada. Vamos a continuar con el seminario del día de hoy. Y bueno, pues ahora, ay, perdónenme, perdón. Ahora toca el turno de la licenciada en psicología, Dolores Herrero. Ella nos acompaña desde España. Nos conectamos desde antes de las 10:30. Ya quedé con Lola, que yo soy Charo y ella es Lola. Entonces, les voy a presentar a Lola. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene especialización en psicología clínica por la Escuela de Psicología y Psicotecnia. Tiene especialización en psicología industrial por la Escuela de Psicología y Psicotecnia. Es máster experto en duelo, máster en psicología de la vejez por la Universidad de Coruña, máster en recursos humanos, institutos directivos, Empresa Madrid, máster en psicología clínica por el Centro de Investigación y Terapia Conductual y lectora Lincoln University, Pensilvania, Estados Unidos. Adelante, queridísima Lola, tienes muchísimas cosas que compartir con este maravilloso grupo. Te escuchamos con todo nuestro corazón. Muchísimas gracias. Voy a poner la ponencia, lo primero, para compartir a este proyecto de Humanizar para Sanar, a la invitación de la doctora Luz Lodeli, que además es una gran amiga, a Charo por su presentación, a Neda porque me ha supuesto su charla una enorme identificación, puesto que lo que yo voy a hablar es también de la muerte de mi hijo por suicidio. Y quiero dar también las gracias a todas las personas que me han acompañado en este camino de la devastación. Esta charla es un homenaje a Juan, a todas las personas que se fueron a destiempo y a todas las personas que viven duelos muy difíciles. Hoy pues tengo de alguna manera el honor de ser una pequeña voz en este sentido. Voy a hablaros del dolor de la muerte por suicidio de un hijo y ninguna palabra me parecía más adecuada que la de devastación. A lo largo de la ponencia he seleccionado muchísimos cuadros porque a veces hay un montón de emociones, de vivencias o de sentimientos que creo que los expresa muy bien el arte. Y donde no alcanzan las palabras, sí que alcanzan algunos cuadros, algunas músicas y otras formas artísticas, literarias también. Este cuadro que tenéis aquí lo pintó Magritte, está en Bélgica, y en 1957 y se llama 16 de septiembre. Y está aquí porque es el día del cumpleaños de mi hijo. Él murió va a hacer 10 años, el 9 de noviembre, y en esta fecha cumpliría 26 años, porque murió con 16. La noticia de la muerte, siempre que he visto este cuadro, que es de un pintor alemán, me parece sublime. Mi hijo tenía 16 años, no tenía ningún diagnóstico ni enfermedad física o mental.
No hubo ninguna verbalización específica sobre el suicidio, ni una señal de alerta, o no la supimos ver, pero no la vimos ni nosotros, su familia, ni tampoco sus mejores amigos, a los que mando un abrazo desde aquí. Fue una muerte inesperada, absolutamente a destiempo. Ese día pues salió con sus amigos, hablé con él a las 12 de la noche, me dijo llegaré un poco más tarde, porque estamos aquí, bueno, pues tomando algo en casa de uno y tal. Y ya no pude volver a verle, porque esa misma noche se suicidó. En estas pérdidas hay dolor físico, dolor emocional, dolor espiritual. Duele el pasado, duele el presente, duele el futuro. Es absolutamente devastador. Llamaron a la puerta, apareció el SAMUR, verificaron que era nuestro hijo. Yo cerré los ojos, eché la cabeza hacia atrás y lo único que quería en ese momento es desaparecer, que el mundo desapareciera y yo desaparecer con él. Ese fue el primer momento y ocurrió lo siguiente. Yo pensé, siempre, empecé a pensar siempre, toda la vida sin él, no voy a poder vivir, no voy a poder vivir. Y mi hija, que era su hermana mayor, él tenía 16 y mi hija 20, 21, me dijo, mamá, haz que vuelva, porque estará solo. Estas palabras son muy importantes en el desarrollo después de mi duelo, porque yo me di cuenta de que yo pensé en mí, en que yo no iba a poder vivir, y mi hija pensó en él. Y dije, hay mucha diferencia en este abordaje. Ella ha tenido un abordaje grande, generoso, centrado en Juan. Y yo he pensado que no iba a poder vivir. Me pareció, pues, una reacción, la verdad, bastante egoísta. No se me ha olvidado. Y me ha ayudado mucho para el duelo posterior, para ir elaborándolo. Esta foto es la Isla de los Muertos de Arnold Blocking, que tiene como cuatro versiones distintas que están en distintos museos europeos, y me parece una belleza sublime con los cipreses y esa barca. Bueno, es un cuadro muy famoso que realmente me llega y me hace muchísima resonancia, ¿no? Por eso está aquí. El shock, pues he anotado aquí porque lo tengo absolutamente vívido, aunque hayan pasado 10 años, pero no quería que se me olvidase ningún aspecto. En el shock yo creo que transcurrieron aproximadamente 5 meses. Yo lo único que hacía era deambular. No podía estar ni parada, ni sentada, ni tumbada, sino solamente dando vueltas. Me iba continuamente a la calle dando vueltas. Curiosamente, en estos paseos siempre iba acompañada por algún familiar o por fundamentalmente amigas, que me acompañaron en todo el proceso y curiosamente en silencio, porque yo no podía hablar. Estuve varios meses, bueno, naturalmente que decía sí, no, alguna frase muy corta, pero yo que soy una conversadora nata, no tenía voz, estaba en silencio y no podía hablar. Me encontraba con una confusión existencial y una falta de identidad que no sabía quién era. Todo es él. En todo lo que encuentro, en todo lo que busco, en todo lo que hago, solamente le busco a él. Estoy completamente aturdida, despersonalizada. Y hay eso que os comentaba, que es una pérdida de identidad, de que no me reconozco en nada. La pena es inconmensurable y hay un anhelo permanente del pasado, de nuestras vivencias juntos, de nuestros juegos, de todo. Quiero vivir en sus imágenes y en sus objetos. Y empiezo a mirar todos sus objetos, todas sus cosas, reiteradamente. Por supuesto lloro,
Nunca me ha importado llorar, ni me sigue importando, donde haga falta. Nadie me dice que no llore, todo el mundo respeta el silencio, el que llore, el que no me pare. Solo deseaba dormir y desvanecerme porque era la manera de desconectar y decir, si yo me duermo, pues ya desconecto, me desvanezco y todo desaparece. El sueño no es reparador en absoluto. Veo que duermo pues a trozos, me despierto sobresaltada y digo, otro día más y no sé si podré. No tengo nada de hambre, perdí muchos kilos. Me siento agotada, emocionalmente agotada y confundida. Tengo muchísimos mareos, y que a veces hay como un vértigo, un mareo de estoy dando vueltas por la calle y es que me voy a caer de un momento a otro. Entonces, bueno, pues me siento hasta que se me pase e insisto, afortunadamente voy siempre acompañada. Me dedico a pensarle y repensarle y a pensar, luego lo veremos más, todos los motivos que tuvo para suicidarse cuando realmente pues no identificamos y seguimos sin identificar una razón que sea coherente, porque no nos dijo nada y aparentemente su vida no tenía dificultades como las que suelen identificarse. Es posible que estuviese bastante bajo de ánimo, sí que es cierto, pero, pero bueno, pero se piensa y repiensa sin parar. Llamo a sus amigos, Andrés, Fernando, Biu y Sergio, que son unos amigos increíbles, porque quiero repartir sus pertenencias para que sus pertenencias tengan una segunda vida. Quiero que estén en manos de sus amigos, de personas jóvenes que vayan a vivir con ellos, no atesorar todas las cosas, aunque yo guardo muchísimas cosas. Estos amigos venían a vernos a casa y venían con flores y se sentaban a hablar con nosotros. Todos tenían 16 años, con una valentía y una fuerza y diciendo, no lo podemos comprender, no sabemos qué le pudo pasar en aquel momento. Pensamos que fue, bueno, pues un impulso adolescente. Sabéis que la zona prefrontal no está totalmente configurada y es la que realmente funciona con el control de impulsos. Estoy sin trabajar. Yo he trabajado como psicólogo clínico y también en empresa, pero me siento incapaz de trabajar, entonces no trabajo. No puedo leer, que me gusta muchísimo, no puedo escuchar música, no puedo ver una película, no puedo centrarme en ninguna conversación, solamente quiero estar ahí deambulando y como os he dicho. Salvo mantener la higiene personal, que es lo único que hago, no hago nada más. No hago nada más. Los días de sol me molestan porque parecen indicios de un día feliz. Y digo, es que no puede ser que este día sea tan feliz con este sol y esta luz que a mí me fascina. No, pero porque yo no soy feliz y no lo coloco bien. Y lo único que deseo es que el mundo se borre o que me haga desaparecer. Lo que sí es cierto es que en ningún momento pensé en suicidarme yo. Porque aunque en esta fase no supe acompañar a mi hija de 22 años, porque no podía acompañar a nadie. De hecho, bueno, yo tenía muchas conversaciones con mi madre, con su abuela de Juan, y me decía, es que ya no hablamos de las cosas que nosotros hablamos, hija, no tal. Y le decía, mamá, es que no puedo hablar, no puedo hablar, ¿eh? No puedo. Pero, bueno, nunca pensé, en ningún momento pensé en suicidarme yo, ¿eh? Sabía que tenía que afrontar y que tenía que estar para apoyar, en este caso, reanudar la vida y acompañar a mi hija y a mi madre. Javier Marías, que sabéis que es un escritor español que ha fallecido hace poco y ha sido una pérdida impresionante, hace unos meses, no calculo bien el tiempo, era un escritor increíble. Decía que lo malo de las desgracias muy grandes, de las que nos parten en dos y parece que no van a poder soportarse,
es que quien las padece cree o casi exige que con ellas se acabe el mundo. Y sin embargo el mundo no hace caso y prosigue y tira de nosotros. Esto es exactamente lo que os estaba explicando que yo sentía. Y claro, nadie mejor que Javier Marías, un escritor tan excelente, para explicar esta sensación de no sé si voy a poder o no sé si quiero desaparecer o que se acabe el mundo, pero la vida sigue y tira de nosotros. ¿Qué ocurre en aquel momento? Pues que, por ejemplo, los inuits dicen que la muerte de un hijo es contra natura. Los inuits son los esquimales. Y nada nos ha preparado para esta vivencia. No hay una palabra. Solamente he encontrado en hebreo la palabra soj, que significa viudo de hijo. Es el único idioma en el que he encontrado una palabra, porque, bueno, todos conocéis a vuestra insigne y nuestra insigne escritora Piedad Bonet, que es colombiana, que escribió el libro Lo que no tiene nombre, precisamente para indicar la muerte de su hijo también por suicidio. Desde aquí el abrazo, porque es un libro con cuya vivencia me identifico muchísimo y un gran libro. Y además a los afectados de muerte por suicidio nos llaman supervivientes, que es un término absolutamente impreciso, porque si yo digo que soy superviviente, podéis preguntar de qué catástrofe, de qué siniestro, si ha sido superviviente de un huracán, de un atentado o de qué. Entonces es un término genérico que no indica que somos supervivientes de la muerte por suicidio de un ser querido. Pero todo es impreciso, porque creo que el horror es tan grande que el ser humano no ha concebido la palabra para poder, como si huyera de ello. Comentaba antes la doctora Charo el estigma del suicidio. Yo no lo he padecido, yo vivo en una ciudad, vivo en Madrid. Seguramente es un centro pues bastante liberal, bastante permisivo, bastante tolerante, amplio de miras, y luego pues eres un ser anónimo en la calle, nadie te va a decir nada, y si realmente estás bien rodeado de tu familia, tus amigos e incluso profesionales, pues no he padecido personalmente el estigma, pero el estigma existe, porque a lo largo de todos estos años he hablado con muchas personas y se han encontrado con amigos que se cruzaban de acera, con profesionales incluso en algún caso que se cruzaban de acera, con personas que no les llamaban, no sabían cómo cuidarles, con algunas críticas de qué es lo que hicisteis o qué fue lo que pasó, cómo puede ser posible, pues algo andaría mal en la familia, que son muy duras de escuchar y que no suponen mucha empatía. Entonces, efectivamente, a la dureza de la muerte se añade la dureza de que sea un suicidio. Duelo y melancolía, que era uno de los artículos que más me gustaban a mí desde que era muy joven, habla siempre de que cuando una persona a la que tú quieres mucho muere, una parte de ti muere. Y es que una parte de nosotros pues, ha muerto. Hay que reconstruirla de otra manera, vivirla de otra manera, pero una parte de nosotros ha muerto. Bisbanger, con el que tenían correspondencia Freud, decía que el padre al despedirse a un hijo se despide a sí mismo de su manera previa de existir, de su mundo previo. Hay que, como decía Neda, reinventarse, reconstruir y saber que el dolor evoluciona aunque no desaparece jamás. No desaparece jamás. Hay un vínculo, hay un dolor, hay un recuerdo y hay un seguir con la vida, pero dentro de una serie de condiciones de este tipo. Porque además es que damos la vuelta a una esquina y no sabemos, muchas veces no son conversaciones o no es lo que las personas esperan que nos puede en un momento determinado hacer daño, sino que simplemente suena una música al volver una esquina y dices, esta es la música que oíamos nosotros. Y ya, bueno, pues te sientes muy, muy triste, lo cual no invalida la vida, ¿eh?
La tristeza no invalida la vida y la tristeza también tiene belleza, porque estamos ahí ahora mismo y vosotros lo veréis, sois todos profesionales muy implicados y además muy valientes para estar escuchando estos testimonios tan duros, porque son muy duros, que hay una dictadura de la felicidad, de todo el mundo tiene que ser feliz, es que hay que ser feliz, es que en esta vida lo que hay que buscar es la felicidad. Y creo que eso es muy contraproducente para muchísimas personas y para muchísimas personas jóvenes que yo veía en consulta que venían y me decían, es que no soy feliz. Y eso era ya un estigma, porque hay un montón de libros de autoayuda y todos lo sabemos que están empeñados en que seamos muy felices. Bueno, pues habrá momentos extremadamente felices, momentos pletóricos, pero hay muchos momentos tristes porque pertenecemos al género humano y el género humano, la historia del género humano, atraviesa muchos momentos de tristeza con todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor y en el mundo. No podemos estar siempre felices, que no seríamos humanos. De hecho, un escritor del siglo XVII que lo están recuperando ahora en muchos foros, que se llama John Donne, dice que la muerte de una persona me disminuye, porque todos somos partes de la humanidad. Entonces, se puede alcanzar momentos muy felices, momentos de risas, momentos de gran energía, pero no estigmaticemos la tristeza, por favor, que la tristeza también es bella y que el ser humano recorre todas las emociones y las emociones tienen una función también importantísima. Y dentro de lo que estamos hablando, sabemos que el dolor agudo que sentimos después de una pérdida seguirá su curso, pero también permanecerá inconsolable y nunca encontraremos un sustituto. No importa lo que suceda, no importa lo que hagamos, el dolor siempre está ahí y así es como debería ser. Es la única forma de perpetuar un amor que no queremos abandonar. Esto es lo que escribió Sigmund Freud 9 años después de la muerte de su hija Sophie, que era su hija favorita, que murió, y Freud cambió su concepto de duelo de antes de la muerte de su hija a después, porque vivió esta especie de dolor que perdura, porque no es un dolor punzante, no es un dolor, no sé cómo explicar, rabioso, es un dolor profundo que permite también el vínculo, permite el recuerdo y que tampoco se vive mal. Y no obvia que tengamos momentos súper felices e incluso momentos de risa y compartamos muchísimas cosas con los demás con plena energía. Una cosa no invalida la otra. No invalida la otra. Bueno, pues yo siento el dolor, la pérdida de identidad, la fragmentación y la culpa. Y aquí elijo este cuadro de Bacon sobre 3 estudios de Lucian Freud, que también es otro gran pintor, en el que Bacon hace como esta especie de fragmentación, descomposición, doblaje del ser humano, porque me parece que expresa muy bien cómo me encontraba yo en aquel momento. Bueno, os diré y os invito, por favor, que es mi cuadro favorito del Prado, que es el Descendimiento de Van der Weyden. Fijaros el nivel de perfección que tiene. Es como un cuadro que tiene volumen, tiene relieve. Es de Van der Weyden y es de 1435. O sea que es muy antiguo. Y fijaros ese paralelismo entre el hijo y la madre, la Virgen. Replica exactamente el dolor de ese hijo en esa madre. Tendría que haber ampliado porque la madre tiene una lágrima que se ve perfecta, que va cayendo. Pero fijaros qué desolación. Yo siempre que voy al Museo del Prado, que voy con frecuencia, entro a ver este cuadro, porque siento toda mi identidad en esa pérdida tan durísima, tan durísima.
Me gustaría que, bueno, cuando vengáis por aquí podáis verlo. Y si alguno quiere llamarme, yo voy a ver el cuadro porque siempre me ofrezco a verlo. Esto es bastante importante para conocer un poco el tema del suicidio. Hay un autor que habla de que la persona que se suicida deposita todos sus secretos en el corazón del superviviente y le sentencia a afrontar sentimientos negativos y a obsesionarse con pensamientos relacionados con el papel real o posible a la hora de haber precipitado el acto suicida o de haber fracasado en evitarlo. Y esa es la carga muy pesada. Esto es específico, en este caso, del suicidio. Bueno, no tanto porque hay muchas personas que mueren sus hijos por enfermedad o por un accidente y efectivamente piensan que podían haber hecho otra cosa, que lo podían haber, que si tienen un carácter hereditario, en fin, hay muchísimos matices muy complicados. Pero en el duelo por suicidio es continuamente por qué lo ha hecho, qué es lo que puede haber motivado esto, qué responsabilidad he tenido yo, en qué he fallado, qué es lo que he hecho mal, o qué es lo que no he hecho, o cómo no me di cuenta, o cómo... Y esto realmente es algo especialísimamente duro. Entonces se produce, aquí tenemos El sueño de la razón, produce monstruos, que es un grabado de Goya, también está, yo creo que está en el Prado. Sí. De la noche oscura del alma, que hablaba San Juan de la Cruz. Y la noche oscura del alma es que hay infinitas rumiaciones. El por qué, si sufrió, qué ocurrió, si lo pude haber evitado. Todas estas preguntas se repiten revisando la vida desde que era pequeño, de todas las decisiones que se tomaron, de todo lo que dijimos, de todo lo que no dijimos y de toda nuestra convivencia. Una y otra vez, hasta que muchísimas veces hay que hacer un cierre respecto a esto, porque no hay respuestas. El tema del suicidio es muy complejo. Cuando en las noticias o en algo se ve se ha suicidado porque le han echado de su casa, sabemos que es insuficiente, por ejemplo, porque hay muchísimas personas que pierden la casa y no se suicidan, o personas que pierden un trabajo y no se suicidan. El suicidio es un tema multidimensional que se supone que hay un conjunto de circunstancias en un momento concreto que hacen que este hecho se produzca y no se puede reducir a una relación de causa-efecto simplista. Entonces, esto es una manera de autopsia psicológica que desde aquí ya digo que una de las cosas que no se hace, que yo no tengo conocimiento de que se hagan después de investigar, tal, la autopsia psicológica la hacemos los familiares a fondo y hablamos con sus amigos y hablamos con profesores y hablamos porque no se ha avanzado en hacer una autopsia psicológica que sería fundamental para hacer prevención del suicidio. Es decir, vamos a ver, tenemos muchísimos jóvenes que se están suicidando en el mundo entero. ¿Eh? En el mundo entero. El suicidio, lamentablemente, se van incrementando las cifras. O también es que cada vez hay registros más precisos. Pero desde que hay registros precisos siguen aumentando las cifras e incluso sigue disminuyendo la edad a las que las personas se suicidan, porque ya tenemos algunos del tramo de 10 a 14 años que son niños muy pequeños. Entonces, creo que había que avanzar en el tema de autopsia psicológica y desde aquí, pues como estáis un montón de profesionales de primera línea, tal vez en vuestros respectivos ámbitos podáis bueno, pues potenciar que esto se empiece a realizar, ¿no? Bueno, y el caballo de batalla es el descomunal peso de la culpa, porque no puedo evitar pensar que he fallado como madre. Y estos cuadros me lo dicen todo. No voy a decir más palabras. Es este cuadro el que refleja esa culpa.
una culpa ancestral, brutal. No es una culpa racional, que se puede perfectamente hablar, racionalizar y tal. Es vivencial, es íntima, es de las entrañas. Y eso, pues sinceramente, es muy, muy difícil de... Bueno, hay una serie de estudios, entre ellos el de Dulce Camacho, que es una compañera que trabaja mucho en duelo, que dice: la culpa es considerada el sentimiento más persistente en las personas en duelo por suicidio y genera mayores dificultades de afrontamiento con el consiguiente sufrimiento que genera. En las personas que lo padecemos es bastante persistente y bastante difícil. Y es lo que peor vida da en el tránsito de sanación. En el tránsito de sanación. Bueno, ¿qué más cosas he sentido? Pues en su tristeza y soledad infinitas. Porque aunque estaba muy bien rodeada y he agradecido ya varias veces el apoyo que he tenido de familiares, de amigas, de profesionales, de todo, pues esta escultura está en Berlín y está en medio de una sala vacía. La hizo una mujer que se llama Kate Kolbich, parece que lo pronuncian en alemán porque no es alemán, y entonces su hijo murió en la Primera Guerra Mundial, pero hizo esta escultura de madre con hijo muerto, y es una escultura que tiene este techo cenital con este hueco, que cuando llueve produce el efecto de lágrimas en el rostro de esta madre. Ahí cae el agua. Y ver esto es absolutamente conmovedor. Es conmovedor, es que te toca el alma. Por eso quería también compartirlo con vosotros. Bueno, y más tristeza y soledad sin su abrazo, porque he perdido, nadie me va a mirar como me miraba él. He perdido su mirada, he perdido su abrazo, he perdido su presencia, no su vínculo. Y pienso en ese momento, no conozco a nadie con esa vivencia. Cuando esto ocurrió, yo no conocía a nadie que hubiera perdido a un hijo y además por suicidio. Y a pocas personas que hubieran perdido a sus hijos, además. Entonces, bueno, pues lo que hice fue, perdonad, buscar asociaciones de supervivientes, porque quería entenderme en silencio, quería un abrazo y quería saber cómo habían vivido las personas con esa pérdida. Es decir, yo quería ver a personas que les hubiera pasado lo mismo que a mí, que hubiesen perdido un hijo, para ver qué habían hecho, cómo vivían, cómo pasaban los días, qué sentían, cómo podían seguir caminando. Y las encontré muchas. Encontré muchísimas personas en las asociaciones que me acogieron con un abrazo, con las que mantengo, bueno, pues una íntima relación en este momento. Además de mis amigos, que aunque no les haya ocurrido esto, pues han tenido siempre una empatía descomunal con el tema. Y entonces me planteé después, pues, ¿quién soy yo? Como decía Víctor Frank, ¿quién soy? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Pararme y darme cuenta. Porque sabéis que Víctor Frank decía que no importa cuáles sean las circunstancias, puede haber muchas circunstancias en la vida. Lo que yo sí decido es cómo quiero vivir. Y ahí es donde, bueno, pues, bueno, este cuadro, perdonadme, este cuadro está en Hamburgo y se llama Caminante en un mar de nubes. Es del romanticismo, claro, y me parece único como elemento de reflexión de quién soy, qué quiero hacer con mi vida, y hay que pararse un poco para pensar y ver. Bueno, entonces os quiero hablar del camino de la transformación. Siempre pongo los arcoíris porque me encantan de toda la vida como elementos de que de alguna manera y como os he explicado,
después de una tormenta, aparece una luz que además tiene forma de arcoíris, pues tiene colores. Pues una de las cosas, de las conclusiones a las que llegué, es que hay que aprender a pedir lo que necesitemos. Porque igual que nosotros, a todos los profesionales que estáis oyendo aquí, porque sois todos, dijisteis que, estoy segura que os gusta muchísimo ayudar a los demás, también está la lección de aprender a pedir lo que necesitemos. El dolor es profundamente humano, no tenerle miedo. Y en mi vida pues me he dado cuenta que yo puedo, bueno, no siempre a voluntad, no siempre como quiero y cuando quiero, pero entrar y salir de ese dolor para vivir, como he dicho, otros momentos que sean de felicidad o de plenitud. También existe la plenitud y también existe el dolor, las dos cosas. E insisto, se puede entrar y salir del dolor. No sentirme una víctima, porque el papel de víctima me coloca en como soy una víctima ya no tengo nada que hacer. Y lógicamente hay muchas cosas que hacer. Aprender a perdonarme. Josep Esquirol, que es un filósofo español que está en la Universidad de Barcelona y que ha escrito un libro maravilloso que se llama La resistencia íntima, que ha sido premio de ensayo hace 2 o 3 años, me decía que el perdón auténtico es perdonar lo imperdonable. Y es que perdonar lo que se puede perdonar no tiene valor. Entonces, aprender a perdonarme es una de los temas que yo abordo en este camino de transformación. Tener también a veces, sin sentirme víctima, una mirada compasiva. Es que es muy duro lo que ha pasado, es que es lo peor que podía pasar. Para mí, lo peor que me podía pasar. Pero hay que mirarse también con cierto amor y compasión a nosotros mismos para ayudarnos y animarnos un poco más. Pasar de mi necesidad de qué voy a hacer yo sin él a la búsqueda de él y nuestra relación. ¿Cómo es nuestro vínculo? Nuestro vínculo es distinto, es un vínculo espiritual. Y la espiritualidad se trabaja. Yo quiero ser más altruista, más compasiva, menos individualista, porque he pensado, claro, que mi universo no soy yo. Mi universo es el de la humanidad completa. Y yo soy una persona más. Y quiero que eso crezca. También he querido ver, pues, cómo quiero vivir con Juan y relacionarme con él, con mi familia, con mis amigos, con el mundo. Y me quiero relacionar, bueno, recuperando muchas cosas de mi forma de vivir, mis actividades, lo que a mí me gustaba. Me gustaba mucho leer, estudiar, reunirme con amigos, pasear, y lo hago, porque pienso que todas esas cosas te llenan de energía y, y también son un homenaje a Juan y un reconocimiento a todas las personas por lo que me han ayudado. Y es lo que quiero hacer. Y luego tengo mis momentos de dolor, para siempre, que van a ser para siempre. Entonces, de alguna manera, ser un espejo del amor que he recibido y conseguir que él viva en mí y en nosotros. Con ese motivo, yo, pues también, como Neda, soy voluntaria y hago, bueno, pues charlas de prevención en colegios, de prevención del suicidio, charlas de este tipo, de dar testimonio de cómo fue la pérdida y cuál ha sido el camino. El camino no tiene atajos, es un camino largo, arduo, es un camino difícil, pero realmente, bueno, hay muchas cosas que no hay que dejar en el camino, que hay que retomar y para vivir con energía, porque la necesitamos. Esto es un homenaje que yo hice pues a una serie de hijos
de personas que yo he conocido que eran prácticamente adolescentes, menos uno que era un poco más mayor, el resto eran adolescentes, que se suicidaron y a cuyos padres conozco. Entonces fui al campo base del Everest a 5.200 metros y pusimos estas banderas que veis aquí colgadas, que son versos que se rezan al viento. Allí no las quitan, se mantienen hasta que se funden con la naturaleza. Esto que hay al fondo es el Everest, este es el campo base, o sea que no. Y esas banderas tienen sus nombres. Se quedaron allí hace unos años. Yo soy tremenda con las fechas, pero fue el año anterior a la pandemia. Y bueno, pues estas banderas se habrán fusionado con la naturaleza. Sabéis que el budismo hay un retorno continuo, pero consideramos que era un homenaje muy bonito y quisimos poner, bueno, pues estas banderas a todas a todos estos niños que se fueron antes de tiempo. Sí que quería, por ir terminando, comentaros que un día estaba leyendo Miguel Delibes, que es un escritor que me gusta mucho, y leía Mujer de rojo sobre fondo gris, y había una muerte de una mujer. Yo no había leído la biografía de Delibes, pero dije, su mujer ha muerto. Solamente puede escribir así, tal y como desarrollaba todo el relato, en alguien que ha tenido esa pérdida, la pérdida de su mujer. Y él decía de ella, con su sola presencia aliviaba la pesadumbre de vivir. Eso era para mí mi hijo Juan. Y hay más personas, pero en este caso estamos hablando de él. Con su sola presencia aliviaba la pesadumbre de vivir. Y eso quería compartirlo con vosotros, porque me parece que es otra de las cosas que toca el alma. Bueno, ahora estamos en proceso con un grupo de personas para elaborar un cómic de prevención del suicidio en el que, bueno, hay algunos cómics de bullying, de drogas, de otra serie de cosas que se pueden consultar y descargar en esta página, pero el que estamos haciendo ahora son sobre prevención del suicidio y habrá pues un cómic y luego unas unidades didácticas para las tutorías, poderlo trabajar en el aula. Cuando esté preparado, pues yo desde luego se lo haré llegar a la profesora y amiga Luz Lo para que lo pueda compartir con vosotros si a alguien le interesa. Hola Luz. Y bueno, pues lo último que quería deciros es quien salva una vida salva a la humanidad. Vosotros vivís ahí. Yo diría también en este curso que quien acompaña a morir también salva a la humanidad en los casos en los que realmente las personas lleguen a su momento. De hecho, hace 12 días he perdido a mi prima Margarita Álvarez Osorio, que era prácticamente como una hermana, y ha llegado a la muerte acompañada, serena, plenamente consciente, valiente, y ha sido un absoluto privilegio acompañarla en su muerte. Vosotros ya sabéis de qué hablo porque seguramente es una experiencia que hayáis vivido de alguna manera. Y nada, este cuadro se llama Melancolía, es de Edvard Munch, está en Noruega, en Oslo, y me parece maravilloso. Y ya está. Muchísimas gracias por vuestra escucha. Y si queréis hacer alguna pregunta o necesitáis algo, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Neda. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Dolores. No tenemos palabras suficientes, creo, para agradecerles por este espacio maravilloso de esta mañana, en la que Neda de Perú y Dolores de España han abierto sus corazones. Nos han mostrado ese interior de madres, de mujeres que tienen que transformarse.
Nos han mostrado su multidimensionalidad y vuestro proceso que aún sigue, que no se acaba, que es un tema que nos acompaña toda la vida, pero que vamos a través de sus palabras tocando ese proceso, esa aceptación, esa resiliencia y ese actuar pensando en ustedes mismas y en los demás a quienes aman. Un privilegio realmente escucharlas. Tengo dos preguntas, mi querida Dolores, para ti. A ver, déjame entrar un momentito, que hemos estado esta mañana con mucha agitación. Primera pregunta, Dolores. ¿Cuál es la emoción más difícil de abordar tras la muerte por suicidio? ¿Qué nos puedes compartir? Pues en conversaciones con muchas personas en las que se transita la rabia, la incomprensión, incertidumbre, una tristeza profunda, comentaba que la culpa es muy característica de... No todas las personas lo tienen, porque he hablado con muchas personas con duelo por suicidio, y hay personas pues, que piensan que ellos han actuado toda su vida con coherencia, que no ha habido señales, que no eran responsables de nada y tal. Pero sí que hay, sobre todo en el caso de personas cuando son casi niños o adolescentes que conviven con nosotros en el domicilio familiar, pues sí que hay un planteamiento muy obsesivo. Y yo creo que estamos como profesionales en general muy lejos de un abordaje que permita afrontar esa emoción. De hecho, bueno, yo he buscado alguna cultura que no tuviese culpa y me he encontrado, bueno, pues no recuerdo el nombre, pero una cultura eh, cerca de Islas Hawái o por ahí, en las que la culpa no existe. Pero tenemos una tradición de culpa muy importante en nuestra vida. Y yo creo que todavía está lejos profesionalmente, o sea, en psicología y en psiquiatría, de ver cómo se puede abordar eso. Es lo mismo que decía Primo Levi, por ejemplo, cuando salió del campo de concentración de Auschwitz, que decía que tenía, por ejemplo, es otro tipo de culpa, la culpa del superviviente. Y él dijo que es que los mejores habían muerto y los que habían buscado algún recurso, alguna cosa, las estrategias a veces más complicadas son los que habían sobrevivido y que cómo iba a quitarse ese sentimiento de culpa de ser superviviente en ese caso. Quiero decir que hay muchos más casos o ámbitos de culpa y bueno, animo a todos a investigar mucho más en esta línea. Lola, muchísimas gracias por tu respuesta, muchísimas gracias por tan hermosa y sensible presentación. Y mira, Lola, tenemos aquí una pregunta más. ¿Cómo consideras que es importante acompañar al doliente tras la muerte por suicidio? Finalmente, los que nos dedicamos a la tanatología, nos encontramos justamente con este tema. O sea, hay modelos como el modelo Kubler-Ross, que es de caso de enfermo muerte por agonía, donde ha habido una enfermedad que irremediablemente lleva a la muerte. Bueno, conocemos el modelo de Elizabeth Kubler-Ross, pero ¿qué hacer frente a una muerte por suicidio y el duelo? Probablemente muchos tanatólogos aquí se lo estén preguntando. Pues vamos a hablar del tema inicial, no de una intervención luego terapéutica que sería larguísima. Pero inicialmente yo creo que hay que pues, asegurar el entorno, porque hay personas que pueden llevar a cabo conductas autolíticas o conductas lesivas para ellos mismos. ¿No? Preguntar tranquilamente si necesitan algo, estar presentes y observar si es necesario que se les diga algo o estar en silencio. Porque a veces la compañía en silencio es mucho más eficaz que estar
o un abrazo si realmente vemos que procede, si hay un acercamiento físico. A mí me cogieron de la mano. A mí me cogieron de la mano y yo no soltaba una mano, por ejemplo. Y luego es muy importante para las personas que muchas veces no saben qué decir, que sepan del entorno, que hablaban ya no profesionales, sino del entorno, que sean capaces de decir, lo siento, y dar un abrazo. Y responder si son demandados con algo, pero no seguir hablando, no seguir explicando un montón de cosas. Y luego creo que es muy importante saber que muchas veces la persona en duelo no va a pedir ayuda, sino que somos nosotros los que tenemos que ocuparnos de acompañar, mandando un mensaje o llamando reiteradamente, no importa que no contesten, no de forma que sea un agobio para el doliente, pero sí saber que el doliente ni va a ver un mensaje, o a lo mejor no quiere coger el teléfono, o no quiere ver la llamada, pero que nuestra tarea consiste en seguir ahí cerca, en seguir cerca y en estar pendientes nosotros de ellos. No esas frases que yo he oído a veces, de es que yo la llamé 4 veces y claro, no quiso quedar ni quiso salir. Pues a lo mejor dejas pasar un tiempo, pero tienes que llamar la quinta y la sexta y las que se necesiten. Entonces esto era, yo creo que estas cosas son importantes y luego, claro, el acompañamiento en el duelo ya tiene una complejidad cuando se entra en terreno profesional muchísimo mayor. Muchísimas gracias, Lola. Y mira, ya tienes muchísimos comentarios aquí en el chat de Zoom. El silencio dice más que 1000 palabras. Dice la doctora Luz, una mañana con un compartir, como conociendo al ser humano y sus desafíos. Y sin lugar a dudas, todos vivimos un sinnúmero de desafíos, como bien lo dije, lo mencionó Nada en su momento y ahora Dolores en su momento. Queremos estar exentos de que la muerte de un hijo nos ocurra y tenemos que hacer conciencia de que todos los que somos padres nos puede ocurrir en cualquier momento. O el tema de Lola, un suicidio en mi casa, no, en mi casa no, y creemos que los suicidios ocurren fuera, que ocurren allá lejos, pero la realidad es que puede llegar a tu casa, puede llegar a la mía en cualquier momento y hay que ser observantes, hay que estar atentos a esos indicios de una depresión, de una ansiedad, hacer lo correcto cuando tenemos que hacerlo. Y luego Lola nos comentaba, no hubo indicios, no hubo avisos, Lola, o sea, estas cosas ocurren también de esa manera, sí. Mira, lo acabo de decir y se me enchina el cuerpo. Nos puede pasar a cualquiera, tenemos que estar listos. Creo que el día de hoy, doctora Luz, tuvimos una mañana muy sentida, una mañana muy humana y yo los abrazo a todos ustedes con mi corazón. No sé, doctora Luz, si quieras agregar algo más. Tú venías volando, venías corre y corre y aquí estás. Sí, venía en el vuelo y estaba muy apurada en muchas cosas, pero yo quiero agradecerles y desde el fondo de nuestro corazón, en este seminario de espiritualidad, que ustedes, hermosas mujeres, madres, con un sufrimiento muy grande en algún momento de vuestras vidas y con un caminar en el que nos han mostrado esa entereza, esa resiliencia, ese amor para continuar caminando sin olvidar, sin superar, no. Esas palabras desechadas, somos madres. Sencillamente decirles a nombre de los participantes que han escrito bastante por todos los grupos y por aquí, y a nombre de los conferencistas, a nombre del comité organizador, muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos su historia, su vida, abrir ese corazón lleno de sentimientos y mostrarnos que somos profesionales, que trabajamos en salud y que somos seres humanos como todos. Que este tipo, como dice el padre Mateo dice, no le pongan nombres que no correspondan, es la muerte, cuando nos enfrentamos a la muerte. Y Neda se ríe porque nos llama la atención. El padre Mateo, sin piedad, sin piedad. Que
Creo que el enfrentarnos a la muerte nos hace valorar mucho la vida, lo que tenemos y la bendición de estar aquí, cuando a veces en un momento dado, pues no lo miramos así, pero el tiempo pasa y nos va mostrando también el camino. Muchas gracias, Neda. Un abrazo fraterno, lleno de energías para ti, para tu esposo, que veo que está ahí, que es el acompañante, en secreto. Un abrazo fraterno, lleno de energías para ti, Lola, hasta España. Lo he compartido con el grupo IPIR. Ahí somos, fíjense que tengo 2 colegas al frente. Con Neda hacemos estudio de duelo y el padre Mateo, y con Dolores estudios de duelo. Por casi 2 años hemos estado juntas con el grupo IPIR en España, y pues realmente un lujo tenerlas. Dios se encarga siempre de mostrarnos el camino. ¿Para qué? Estas sesiones son importantes para sensibilizar, para no mirar por encima del hombro, para entrar, ser empáticos, ser compasivos y sobre todo aprender, desaprender y volver a aprender con mucha humildad, con mucho respeto. Yo les agradezco por abrir sus corazones, por mostrar sus vidas, por mostrar sus fibras interiores, las más íntimas, aquellas que nos han compartido y tengo que compartir también, que las acompañé a las 2 con muchas lágrimas. Y eso es la vida, es tener los matices. Un gran abrazo, cariño. Abrazos. Gracias, Luz. Las queremos un montón y despedimos a los participantes, pero sin antes decirle a Charo, muchas gracias por la conducción. Eso. Charo, maravillosa conducción que ha hecho esta mañana. Ella es miembro del comité organizador, ella es tanatóloga, ella es directora del Instituto Latinoamericano de Tanatología y pronto haremos algunas travesuras con ella. Ella es de México. Así. Eso. Como Sí. dice el chavito del 8. Muy bien, muchas gracias a todos. A nombre del Instituto Nacional de Salud de Niños San Borja, les damos las gracias por estar aquí. Abrazos, aprendamos con humildad. Eso es lo más importante. Las lecciones nos las muestran las personas, estas 2 grandes maestras, mujeres, madres, miembros del equipo multidisciplinario en salud y que tienen la fortaleza de estar aquí compartiendo su historia y nosotros el privilegio de escucharlas. Abrazos.